Bueno, esta es la imagen en la que hemos quedado en el versus de Lumion versus D5 en imagen exterior nublada. Esa es la imagen final. Voy a dejar por acá el link al video y también va a estar en la descripción del video. Tengo dos versus de D5 y versus Lumion por si les interesa. Lo que vamos a hacer va a ser pasar de esta imagen a esta. Ya, vamos a llegar de acá a acá en este video. Ya trabajando en Lumion un poco más, dándole un poquito más de trabajo a todo eso. Ya, de eso va este video. Entonces, en nada, comenzamos. Como hicimos una imagen mejorada del render con D5, corresponde obviamente hacer la imagen mejorada de Lumion 11, ¿no? Una de las cosas que he cambiado eh, es que he corregido esto, ¿no? He escondido este refrigerador que está por acá y esta baranda la he alargado hasta el final. También he modificado los materiales de este grupo de focos y del de la piscina, ¿no? Los he puesto diferentes materiales para que así pueda editarlos mejor. Estos trabajos se hacen igual en Lumion D5, hay que hacerlos en el archivo madre, en el programa madre, en SketchUp en este caso. Y lo que corresponde es actualizar el modelo. En SketchUp, digo acá, en Lumion es tan fácil como seleccionar el modelo y venir acá y decirle que reimporte el modelo. Ahora ya lo está haciendo. Todavía voy a esperar a que salga. Ahí está. Entonces tarda un poquito, voy a volver cuando termine. Ahí está, ya recargó el modelo. Entonces, fíjense, he cambiado acá los materiales. Vamos a trabajar estos materiales directamente. Voy a venirme por acá a materiales. Voy a decirle que es un material estándar, obviamente, y que sea emisivo. Por acá la emisividad lo voy a subir por lo menos a unos 20. Por lo pronto el color puedo dejar en blanco o puedo buscar también un color cálido. Por ahí. Listo. Para guardar los cambios hay que darle siempre ahí, porque si no te olvidas, haces otra cosa y pierdes trabajo. Por acá estándar, la coloración la voy a poner por ahí celeste. Obviamente quiero que emitan luz y tal vez en 30. Esto hay que hacer pruebas de render para ver cómo se ve y tratar de subirle o bajarle el tono. Ahora, por aquí el agua, voy a cambiar el agua. Está clara, pero me parece mucho mejor. La escala de las olas la voy a hacer un poco más pequeña. Y le voy a quitar toda la espuma, obviamente. La altura de las olas también un poco lo voy a rebajar. Listo, ahí me parece un agua de piscina. Vamos a corregir esto. También tendríamos que corregirlo en SketchUp. Como no lo he hecho, voy a asignarle por acá un material exterior, madera, alguno que no se note demasiado las vetas de la madera. Voy a bajar su reflectividad. Y para que se note menos aún, voy a bajar un poco la escala de la madera. Listo. Un poco de reflectividad, más quiero venir por acá. Siempre hay que darle, ya que tenemos posibilidad de darle bordes y también un desgaste, pues hay que darle un borde y desgaste. Le doy casi a todos los materiales. Este de acá brilla demasiado. Interior. Voy a ponerle un cuero, no sé si este o este de acá. Este a mí me gusta más. Vamos a ver la escala, doble clic para que entre al material. Un desgaste de cuero leve, un poco de bordes. La reflectividad la vamos a bajar y la escala por ahí. Perfecto. ¿Qué más? Hay que ahora acomodar luces.
por ahora eso. Vamos a acomodar luces. Esto es un poco tedioso acá, pero bueno, vamos a hacerlo. Voy a validar los cambios del material. Vengo por acá a biblioteca de objetos. Las luces están consideradas como unos objetos. Quiero esta luz. Está perfecto la proyección. Yo creo que esta va a estar bien. Por ahí. Listo. Lo que tengo que hacer es seleccionar ahora la luz. Decirle que lo voy a rotar. Y empezar a rotar por acá. Esta no me sirve, lo voy a dejar en 0. Tampoco. Este de acá, ¿no? Ahora sí. Tal vez a unos 160 grados. Perfecto. Esto lo voy a rotar 90 grados acá. Listo. El brillo lo voy a dejar en 300. Tal vez después corrija todos esos. Por ahora hay que dejarlo por ahí. Tal vez sí que le voy a cambiar el tono. Y eso es todo. Ahora selecciono este de acá y lo voy a ir moviendo horizontalmente. Con Shift voy dejando una luz en su lugar. Shift sostenido para ir duplicando. Esto lo voy a colocar un poco más. Perdón, con Alt, no con Shift. Con Alt sostenido voy duplicando hasta ahí. Perfecto. No sé por qué siento que esto no está bien. Ya vamos a ver en el render. Otra vez esta luz la voy a mover con Alt sostenido. Más o menos por acá. Ahí. Y hay que rotarla otra vez. Ahí. Listo. No sé si está cayendo demasiado. Está bien, está perfecto. Vamos a seguir copiando con Alt. Tengo que seleccionar mover. O puedo irme con M por ahí. Acá. Esto acá. El último por acá. Y vámonos. Esto lo voy a acomodar bien. Ok. Este de acá. Ahí. La selecciono. Le digo rotar. Y la voy a rotar a este lado. Perfecto. La quiero mover con M de mover. Con Alt para que duplique. Y vamos cambiando. No sé si está rotado. Está mal, ¿no? Está mal. Lo voy a rotar. Pero al otro lado. A ver. Ahí. A menos 90. Voy a moverlo acá. Esto lo mismo. Lo voy a rotar. A menos 90, perfecto. Lo quiero mover con M, aprieto M, lo voy a mover un poco por ahí y con Alt voy a ir colocando por acá. Acá y acá. Es decir, sus proyecciones estarán bien. Hay que fijarnos antes.
Pero ya está, por ahora sí. Estas luces de acá no me interesan. Con control sostenido hago un marco de selección y puedo ir borrando. En realidad podría ir agrupando para borrar. Necesitamos nomás tener seleccionado uno y darle aquí a eliminar y ir seleccionando cada uno. Listo. Esos tres no me interesan. Vamos a colocar por acá otra vez otra luz. No sé cuál esta vez. Esta. Ahí, acá y ahí. Ahora sí, marco de selección. Le voy a decir que quiero mover. Con alt sostenido. Voy a mover acá. Listo. Por último, ahí. Estas con control puedo hacer un marco de selección, decirle que quiero mayor temperatura en las luces, por ahí el brillo, por ahora lo vamos a dejar en 300. Hacer pruebas de render para ver si eso está bien o está mal. Este piso, materiales estándar, la reflectividad baja, un poco de desgaste, un poquito de bordes, un poco más, aquí lo mismo, estándar, aquí la reflectividad muy baja, un poco de desgaste de piedra, de bordes, un poco más, estos vidrios de acá se estaban viendo horribles, voy a colocar este. Interior, vidrios, este de acá, esto estándar, voy a bajarle la reflectividad, a esto también estándar, voy a dejar así, este de acá puede ser un metal, ahí le voy a bajar la escala y le voy a dar un ligero desgaste y un poquito de bordes, perfecto. Este vidrio por acá, este otro vidrio por acá, listo, este voy a dar por ahí, esto estándar, reflectividad disminuida, un desgaste de cuero, un poco de desgaste y un poquito de borde. Perfecto, el auto ya está. Este material está perfecto. ¿Qué más tenemos por acá? Tal vez esto, estándar. Voy a bajarle la reflectividad, desgaste metálico y un poco de borde. Perfecto. Con eso creo que ya está. Voy a guardar los cambios. No. Voy a ponerle luces aquí adentro. Me faltan las luces acá. Esta vez no van a ser luces de las que hemos puesto, estas de foco. Voy a poner un Omni de acá, ahí. Estas luces les voy a hacer más elevadas. Voy a seleccionarla. El brillo 1500 me parece demasiado, pero voy a hacer pruebas con eso. Lo que sí quiero que sí tenga una luz más cálida, de tono más cálido, ¿no? Porque en realidad la temperatura es mayor. Ahora mismo la temperatura sería inferior. Listo. Esta luz la voy a mover por acá con alt sostenido y la voy a colocar acá adentro. Ok.
no sostenido, acá adentro, no sostenido, acá adentro. Perfecto. Estas voy a poner la misma temperatura, tal vez, no sé, unos 1000. Digo, un brillo. La temperatura es otra cosa. Un brillo de unos 1000. Listo. Fondo de luces nada que ver. Todo eso está perfecto. Vamos a hacer una prueba de render. Ya, pero para eso, vámonos acá a la fotografía. Voy a duplicar por si acaso esta escena. Vamos acá. Lo que quiero acá es cambiar el estilo real. Quiero uno que tenga por acá una entrada de sol. Acá en estilos reales voy a cambiarle a, pues, no sé si este ocaso estará bien. Voy a ir rotando. Por ahí me gustó este árbol. Vengo vegetación detallada y lo voy a mover por acá. Puedo fijarme a los ejes en el Z o en X, apretando la tecla X o apretando la tecla Z. Ahora estoy apretando la tecla X y pues estoy fijo en el eje X, ¿no? Listo. Vamos por acá. Ahí está, estamos bien. Me gusta lo que estoy viendo. Tal vez quisiera corregir un poco estas luces, un poco de niebla, los efectos vamos a ir corrigiendo. El Hyperlight lo voy a llevar a, no sé, a un poquito más elevado que esto. 35, 40. Por ahí. Las reflexiones. Los reflejos. Vamos a ver dónde podemos colocar más reflejos. Creo que está todo cubierto. Ahí tenemos, tal vez podríamos, ya que tenemos acá. Acá. Tal vez alguno en algún piso. No me permite por ahora porque los materiales no están editados, pero bueno. Vamos a ver. Ahí. Exposición. Voy a sobreexponer un poco más esta imagen. Está muy clara para lo que es. No, pero un atardecer estaba demasiado iluminado. Listo. Niebla. Voy a bajar un poquito más la niebla. El brillo de la niebla también lo voy a bajar un poco. Por ahí me parece que está bien. Cielos reales. Y está. Quiero sacar un destello de lente. Aquí en cámara. Acá está el destello de lente. No, voy a subir un poco esta cantidad de amórfico, de glossy, poste. Listo. El brillo principal también lo voy a subir un poquito. Listo. Esto es un poco a lo que les gusta a ustedes o lo que están viendo. Y otra cosa que quiero probar son los rayos crepusculares. ¿Desde dónde están? De acá. Voy a bajarle la intensidad un montón. La longitud también. Y el de caer también.
por ahí. Listo. Vamos a darle doble clic para ver. No me gusta el material de la piscina, también lo voy a cambiar. Y voy a editar un poco esta madera, tal vez estos hormigones un poco. Después lo veo muy bien. Lo veo que ya está. Vámonos al modo trabajo. Acá, materiales, este de acá. Interior. Voy a buscar uno celeste. Tal vez este. No hay otra mejor opción, pues va a ser ese. Este, ¿no? Tenemos un ganador. Vamos con la reflectividad un poco inferior. Listo. Este de acá también, estándar. La reflectividad mínima. Un poco de desgaste y un poquito de bordes. Lo mismo para esta madera. Estamos bien. Ya está casi todo. Este concreto. Hay que ver cómo se comporta este. Vamos a buscar algún material exterior, tal vez piedras. Vamos a ver por dónde está. Por dónde hay piedras. Tal vez aquí en varios. Acá. En roca. Este de acá. Listo. Con doble clic lo voy a editar. La reflectividad lo voy a bajar. Un desgaste bastante marcado. Un poco de bordes. Lo que voy a hacer va a ser rotarlo. Unos 40 grados para que no se vea tan repetido. Y si es que tiene desplazamiento, puedo marcarlo un poquito más. Ahí está todo bien. Vamos a guardar. No sé qué más. ¿Qué más me estoy olvidando? Por ahora creo que nada. Ah, ya sé. Una esfera de reflexiones. Ya por acá en utilidades. Doble clic. Vamos a colocarle por acá. Seleccionamos. Listo. No sé. Ya estamos. Vamos al render. Vamos a darle doble clic para que haga preview. Lo que estoy viendo es que estos foquitos no se notan prendidos. No, por acá está bastante bien, pero por acá no. Quiero que se note un poco el destello de esos focos. Entonces voy a subirle su emisividad. Materiales, por acá. Emisiones en 20, lo voy a duplicar más o menos. Listo. Vamos a ver el render. Primer render de prueba y vemos que corregimos. Porque está demasiado esto. Vamos a ver si sale así. Solo voy a mover un tanto el sol. Vamos a renderizar un render de prueba. Escritorio. No quiero elementos del render de ningún tipo. Voy a desactivar. Y vamos a decirle 1. Eso es. Ahí está, ya terminó. Cosas que veo acá. Esto me sigue molestando un poco. Tal vez lo recorro un tanto por ahí. Distancia focal 25. Vamos a ponerle clavado 25. Vengo a texto. Y vamos a intentar trabajar con eso. Con esa medida. Por ahí, por acá. Ya aparecen piedras. Ya no es mucho problema. Tal vez si nos ponemos más para abajo. Ahí me parece bien. A ver. Por ahí me parece que está bien. Listo. Con 25 clavados. Vamos a ver lo del sol. El sol ya no me está molestando. Vamos a ver. O por lo menos no tanto. Cielos reales. Y vamos a ver la rotación. Por ahí me gustó. Sigue siendo lo mismo. El brillo general lo voy a bajar un poco.
por ahí. No sé, no me termina de convencer. Vamos a darle doble clic para que haga el previo. Rotación 4.5. Ay, 9.5. Me parece que está mejor. Acá lo voy a dejar. Ya está. Esta imagen ya me agrada bastante. Aunque este detalle no me termina de convencer. Y con Shift me intento moverme más lento por ahí. Podríamos tal vez despejar algún árbol o algo así. Estamos por acá. Esta de acá. La puedo mover un poco más para adelante. Listo. Vamos a ver por ahí. La tapamos completamente ahora. A ver. Ahora sí. Ahora sí me parece que está mejor, mucho mejor. Ahora sí. Ya me gustó por fin. Vamos a lanzar el render definitivo. Renderizar. Vamos a hacerlo 4K. Pero antes de eso voy a prender por acá a ver en qué me pueden ayudar todos esos canales en postproducción. Obviamente PNG para hacer postproducción y vamos a decirle 4K final mejorado. Listo. Muy bien, ya estamos en Photoshop. Entonces vamos a hacer el post acá. Vamos a ver. Este primero lo vamos a meter a un grupo. Control J para duplicar. Perdón. Control Z. Control G para agrupar. Control J para duplicar. Ese lo guardo y sobre este trabajamos. Vamos a ver por ahora el especular. El especular le voy a decir que sea como trama. Y está, el brillo me agrada, pero está demasiado marcado. Tal vez como un 50-50. Listo. De profundidad. Como trama. 25 tal vez. Está bien, tal vez le vaya a subir un poco más. No sé, un 35. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Lighting. Vamos subiendo lighting. Como trama. 25. Ok. ¿Qué he puesto acá? 25 y 25. Un poco más. 35 y 35. Esta me agradó. Me agradó, por ahí está bien. El alfa, todos esos no los voy a usar. Listo, esto ya está. Control J para duplicar. Control E para fundir en una sola imagen. Filtro. Mi collection, Color FX Pro 4. Ese es. Muy bien, ya abrió. Acá sale el extractor de detalle que ya está trabajando, ¿no? Está marcando mucho mejor. Si les parece demasiado, pues esto pueden ir reduciendo. Tal vez a un 15. Me gusta ahí. Voy a añadir otro filtro. Acá tengo el Detail Extractor. Voy a ir al Pro Contrast. Lo voy a ir usando un poco más, tal vez a un 15. También a un 15. Contraste dinámico muy leve. Listo. Vamos a ver cómo está. Muy bien. Skylight Filter. Perdón. Pro Contrast. Para que se guarde, tenemos que decirle que queremos añadir otro, ¿no? Esto era 15 y esto era 15 o 14. 15, 15 y 5. Añadir otro filtro. Le voy a decir que Sky Filter. Y vamos a ver
cómo está esto. Perfecto, con un 15 estoy bastante bien. Un 10. Un poco más. Ahí me agrada. Tal vez con este contraste. Voy a bajarlo esto a un 15. Voy a añadir otro filtro y este va a ser este contraste. Voy a bajar el contraste un poco. Tal vez de 50 a un 20. Vamos a ver. Ya me agrada ahí. Voy a dar a aceptar. Lo que no me agrada tanto es este verde. Voy a corregir eso más y la imagen final ya está. Ya la veo bastante bien. Me gusta cómo está. Pero por acá me hubiera gustado que se note un poco más el agua, pero vamos a dejarlo así. Vamos a sacar de acá el Material ID. Este Material ID lo voy a llevar totalmente por arriba. Acá. Y tengo para seleccionar la varita mágica. Por acá. Está juntando este árbol con eso. Qué mala idea. Bueno, como no puedo esto usarlo, vamos a hacer con otra opción. Lo que quería hacer era desaturar, de seleccionar esto. Selecciono el marco, le doy por fuera y ya está. Este de acá, le voy a decir filtro, cámara raw. Acá puedo hacer algunas correcciones. Puedo ponerle por acá automático. Me corrige un poco. Y esto lo voy a reducir, tal vez a un 5. Listo. Pero he entrado más que nada acá para acá el mezclador de colores. Le voy a desaturar un poco los verdes. Ahí está, se nota el cambio bastante. Tal vez con un 30, un 35. Ok, ahí me gusta más. Aquí estaba, aquí está saliendo. Voy a exagerar un poco más. Tal vez son 40. Ahí está, ahí me gusta mucho más. Listo. Le voy a dar a aceptar. Y ya está, la imagen final ya está, ¿no? Esto es guardar archivo. Guardar una copia. Voy a decir PNG. Y le voy a decir final 4K mejorado del Versus. Listo, guardar. Esta es la imagen final. Ya me gusta muchísimo más. Tal vez le seguiría trabajando yo el agua. La verdad es que seguiría. Sé que se puede lograr algo un poco mejor, ¿no? Iría jugando con los reflejos, qué sé yo. Puntualmente el agua. Todo lo demás ya me agrada bastante. El video va a quedar acá, obviamente. Entonces hemos partido de esta imagen. Esto era lo que vimos, la imagen que habíamos quedado en el Versus. Y tenemos esto de acá, ¿no? Con las dos imágenes. Eso es todo por este video. Si llegados acá, por favor suscríbanse, compartan, no sé, comenten, denle like al video, hagan lo que quieran, lo que quieran, pero hagan algo. Hasta denle un dislike si es que les gusta no les gusta la manera aburrida en la que enseño las clases. Bueno, o la que doy los videos, pero hagan algo. Si ya están acá es por alguna razón. Y pues nos vemos en el siguiente video. Chao.